Buenos días. Nos volvemos a encontrar como la situación actual lo permite, en esta oportunidad por streaming, siempre recurriendo a la función indispensable, vital de los medios de comunicación para poder llegar a toda la comunidad de Sunchales. Cuestión tan importante, fundamental en estos tiempos, la necesidad de que todos estemos informados para saber cómo actuar, cómo cuidarnos y demás. Hace 14 días exactamente estuvimos en esta situación donde nos pudimos comunicar e informamos de la entrada en vigencia de un decreto, el 2968, que justamente tiene vigencia hasta el día de hoy. Transcurrieron muchas situaciones. En aquella oportunidad dimos a conocer las nuevas estadísticas y lo comparaba con lo del día de hoy. Eran 120 las personas activas en ese momento, hoy son 140. 21 recuperados, ya van 147 personas recuperadas y son menos las personas aisladas, 491 en ese momento y 448 hoy. Decía que anunciamos ciertas medidas contenidas en el decreto 2968, que ya pierde vigencia en las próximas horas, basadas en datos, en el apoyo invaluable de los profesionales de la salud, integrados fundamentalmente en el comité médico, y lo hacíamos con la idea de disminuir o morigerar la movilidad y tratando de amesetar la curva de contagios que veíamos había crecido de una manera considerable. Así es que en todo este tiempo que transcurrió nunca dejamos de evaluar la situación y hoy tenemos nuevas medidas para anunciar. Pero me parece importante destacar que el amesetamiento de la curva probablemente se logró, lo vamos a ver a continuación, y los resultados no se logran si no es con el esfuerzo de toda la comunidad, y fundamentalmente me parece que debemos destacar el trabajo en equipo, en red, y en particular de un equipo que es el de rastrillaje operativo, que ha dado un trabajo importantísimo, súper comprometido y muy bien liderado por la doctora Leni Barlacina, que también nos acompaña hoy, además de la directora del hospital, además de la presidenta del Consejo Municipal, del doctor Matías Bufa y el doctor Ernesto Bosco. Así que le voy a pedir a la doctora Leni Barlacina que se dirija a ustedes para compartir información y algo de estadística que nos ayude a entender la situación a todos los que estamos comunicados ahora. Leni. Buenos días para todos. Bueno, un poco para repasar qué es el trabajo del grupo de rastrillaje operativo. Como ustedes bien saben, está compuesto por profesionales de la salud, profesionales que son en su mayoría médicos, que integran el grupo de seguimiento de los pacientes, ya sean sospechosos de COVID-19 o pacientes ya confirmados de COVID-19. Después tenemos un grupo que se denomina grupo de llamadores. En su mayoría son voluntarios, hay empleados también municipales y hay otras personas relacionadas a la salud. Y después tenemos un grupo que se denomina grupo de aislamiento, también integrado por profesionales relacionados a la salud, voluntarios, empleados municipales. Nuestro trabajo se inicia desde el momento en que desde el hospital local nos llega la notificación de personas que han sido hisopadas o tienen turno para ser hisopados, por lo cual son sospechosas de tener la enfermedad. Desde ese momento, el grupo de profesionales médicos se comunica con cada uno de ellos. Desde ahí se inicia un vínculo con ese paciente, en donde se le solicita una lista con todos los contactos estrechos con los que este paciente ha estado 48 horas previas al inicio de los síntomas hasta el momento que se aísla, porque sabemos
que las personas que son sospechosas de COVID-19, desde 48 horas previas al inicio de síntomas, pueden estar contagiando. A la vez de iniciar este primer contacto, este primer vínculo con el paciente, también ese médico un poco queda a cargo de todo lo que es el grupo de convivientes de esa persona en cuestión, de ese paciente, porque empieza a surgir también que pueden aparecer dentro del mismo grupo familiar personas que tienen síntomas, por lo cual, en caso de confirmarse la positividad de esa persona, también el médico es quien realiza la ficha epidemiológica que nos exige el SISA, el Sistema Informático Sanitario Argentino, para considerar positivo por nexo epidemiológico aquel conviviente de un caso positivo ya confirmado. Además, también el médico es quien realiza un seguimiento muy estrecho del paciente a diario. Esto de la tecnología hoy, de contar con el WhatsApp, nos ayuda muchísimo porque el paciente le va reportando al médico cualquier cambio, cualquier síntoma que aparece y que le está preocupando. Entonces el médico se pone en contacto de inmediato con el paciente y ahí empieza a actuar también el 107, que es un gran soporte para nosotros, porque se dirige hacia el domicilio de la persona, lo evalúa y es muy probable que también lo traslade hasta el hospital local, le hagan más exámenes como una radiografía y en muchos casos incluso lo deje internado. Ese es un poco el trabajo en conjunto que estamos realizando desde hace ya más de un mes. Otra de las cuestiones que también los médicos realizan es evaluar la situación de habitacional, la cuestión de necesidades que puede estar presentando esa persona enferma, sospechosa, por lo cual también se le ofrece a ese paciente la posibilidad de estar trasladándolo al centro de aislamiento en caso de que dentro de ese grupo familiar existan personas de riesgo que en caso de ser contagiadas, si el paciente termina siendo positivo, puede resultar en algo un tanto peligroso para esa persona que tiene factores de riesgo. Y los trasladamos al centro de aislamiento que en este momento está funcionando en el Club Deportivo Libertad. O sea, todo ese tipo de información, no solo de seguimiento en cuanto a síntomas, todo ese grupo, esa cantidad de información es el médico que está relevando a través del contacto prácticamente diario con el paciente. Una de las cuestiones que hemos agudizado mucho en todo este tiempo es el oído, porque es simplemente a través de una comunicación telefónica. No lo podemos ver al paciente, no lo podemos revisar, pero sí lo podemos escuchar y la escucha hoy es sumamente importante en todo sentido y podemos estar viendo mucho más de lo que vemos. O sea, es a través del oído donde uno puede estar evaluando, observando, sin observar, pero esa escucha es sumamente importante hoy. Es sumamente importante tener empatía, es sumamente importante tener compromiso y sensibilidad, porque son personas que no nos olvidemos, están aisladas, no pueden salir de sus casas y en muchos casos también tienen a su cónyuge, su pareja, su esposo, su marido, su mujer, internados en el hospital, están aislados, no pueden ir a visitarlos, tienen solamente una comunicación telefónica con el médico de guardia, con el médico que los sigue, y es muy angustiante para esas personas estar solas, muchos de ellos, y sin esa contención que por ahí la pareja les podría brindar o los hijos. Pero al estar aislados, esa situación hace que uno esté sobre todo más arriba, más pendientes de cómo sigue esa persona, sobre todo que está sola. Por eso es que también contamos con un grupo que se denomina grupo de aislamiento, en donde le hace el seguimiento a todos los contactos estrechos, como para evaluar también, aparte de los médicos, evaluar qué necesidades tienen estas personas que son contactos estrechos, que no están con síntomas, pero que están aislados también y que tienen necesidades también, porque tal vez el grupo familiar no es tan amplio y no les pueden ayudar. Entonces, canalizan contención emocional con el grupo que sea necesario, que esté a cargo de esto, canalizan a través del grupo de contención emocional o del grupo que hace también, que tiene que ver con ayuda socioeconómica.
Hay familias que por estar aisladas, que por ser tal vez jornaleros, que no tienen un trabajo estable y que si no pueden trabajar porque están aislados, no tienen, digamos, el sustento diario para vivir. Entonces es ahí también donde hay gente de la municipalidad que hace hincapié, trabaja, se conecta con estas personas y le brinda las respuestas que estas personas están necesitando. El grupo de llamadores se contacta con los pacientes que están en aislamiento para indicarles los días que tienen que estar aislados, el día de finalización de su aislamiento. En caso de que el resultado sea negativo, ese día es mucho más corto, es mucho más temprano, y en caso de que el resultado del paciente sea positivo, se prolonga por 14 días en total. Y el grupo de aislamiento, como dije antes, lo sigue hasta el final de esos 14 días. Destaco el gran compromiso de todas estas personas, que son cercanas a 30. Como dije antes, la gran empatía que se necesita, la sensibilidad y la humanidad por sobre todas las cosas. Lo que hemos podido detectar en todo este tiempo de trabajo es un trabajo que no tiene descanso, es de lunes a lunes, todos los días, no hay domingos, no hay sábados, no hay feriados, porque esto no tiene descanso. Y eso nos ha permitido pesquisar en todas estas llamadas, porque son todos a través de llamados telefónicos, que más del 90%, el 94% de las personas que se han contagiado, que son positivas, hay un nexo con el cual podemos decir de dónde se pudieron haber contagiado, de dónde se contagiaron. Todas tienen entre sí un nexo. Más del 90%, el 94% de las personas tienen un nexo. Hay algunos, son unas 9 personas, que aún no hemos podido determinar exactamente el nexo. Pero la buena noticia es que en su gran mayoría pudimos determinar de dónde se contagiaron. Destaco nuevamente el trabajo enorme, más allá de que no es enorme el grupo, pero enorme el trabajo que están realizando en cuanto a compromiso por sobre todas las cosas. Gracias nuevamente por lo que vos dijiste, Leni, el compromiso, la empatía, la sensibilidad del equipo de rastrillaje operativo, como de todos los equipos que integran estos planes que estamos llevando adelante como comunidad. Brevemente, un caso, un ejemplo. Hay una persona que va todas las mañanas a las 6 de la mañana al puesto, después se va a trabajar, acude como voluntaria. En este momento está cumpliendo los años, sin embargo también está haciendo esa actividad, así que sirva el ejemplo del caso de Camila para agradecerle a todas las mujeres y los hombres sunchales que se comprometen, como lo hace el equipo de rastrillaje operativo también, ¿no? Decíamos que las decisiones las tomamos permanentemente en equipo y nos apoyamos en información, en datos, en estadísticas. Quien lidera ese equipo para la búsqueda de la información y su procesamiento, y se apoya además en el CONICET, es el doctor Matías Bufa, así que le vamos a dar la palabra a Matías para que nos comparta la información que tenemos hasta el día de hoy en cuanto a la evolución de los casos y demás datos. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Me voy a parar un segundito para poder ver mejor. Como recién mencionaba el Ejecutivo, este es un análisis continuo de datos y permanente. No obstante, para poder observar mejor qué fue ocurriendo en Sunchales, necesitábamos, luego de las medidas del 14 días pasados, darle el tiempo necesario para poder hacer lecturas y poder seguimiento y poder hacer una buena interpretación. Y es así que desde la semana pasada, desde los días miércoles, jueves, pero sobre todo el fin de semana, es donde pudimos recabar mucho más la información, trabajarla, como también se dijo recién, consultarla con expertos en el tema para tratar de llegar a las mejores consideraciones posibles que podíamos hacer hacia todo el Ejecutivo y su grupo de decisiones. Esto es simplemente un repaso de nuestra provincia. Habíamos dicho también hace 15 días atrás que Santa Fe, lamentablemente como provincia, se mostraba como una de las curvas más aceleradas de crecimiento. Esto fundamentalmente el sur de la provincia, Rosario y todo lo que hace a los departamentos del sur, pero también creciendo
de un modo importante la capital de la provincia y en nuestro caso departamental Rafaela. Y esto se refleja claramente en los datos, ya en los acumulados. Es el tercer gran distrito después de provincia de Buenos Aires y Cava. Y en los casos diarios ya vemos que incluso superando a Cava somos la provincia que más casos reporta por día. Esto también es un elemento que confirma un poco lo que veníamos diciendo, el acelere de curvas y la cantidad de casos por ciudad, que ustedes sabrán que hay grandes capitales o grandes centros urbanos. No obstante, la mayoría de los pueblos y pueblitos de todo el interior de la provincia, por lo menos hasta la parte centro, ya están con casos reportados, por lo cual se viene cumpliendo aquello que habíamos mencionado. Yendo específicamente hacia el departamento castellano, son datos globales de todo el departamento. Siempre en los puntos azules se van los casos día por día, sin embargo se hace una estadística promediada porque los registros, como ustedes saben, de casos, hay días que entran más, que entran menos, depende del fin de semana, y la curva en rojo es la que va mostrando el comportamiento departamental. Habíamos dicho en aquel momento que estábamos acercando a los 50 casos diarios de todo el departamento y que proyectábamos cerca de los 100 para esta época, y si ustedes fijan la fecha que estamos aquí, se está cumpliendo. La curva del departamento, sobre todo basada en los casos que va manejando Rafaela, ya hoy más de 80 por día, hace que la curva siga la tendencia que también se había mencionado. Ahora sí, cuando hablamos 15 días atrás no teníamos datos concretos de curva de Sunchales porque estábamos hablando fundamentalmente de los primeros 15 días. Acá ya nos estamos parando en curva porque estamos teniendo una cantidad mayor de casos y también cantidad mayor en tiempo. Si nos posicionamos aquí desde el caso 2 hacia el caso 105, ustedes ven una clara curva exponencial que estaba tomando una curva que claramente se iba hacia ese recorrido. Y van a ver aquí, que es más o menos entre el 18 y el 23-24, lo que nosotros llamamos un quiebre de curva, hacia el 25-26, donde la exponencialidad se transforma más en lineal. Es decir, que deja ese crecimiento francamente ascendente para transformarse en uno más estable y lineal hacia arriba. Esto es casos acumulados Sunchales y claramente, como se dijo antes, tiene que ver con medidas adoptadas. En este gráfico probablemente lo podamos leer un poquito mejor. Esta es la primera semana y esta es la segunda de los casos claramente en crecida que tuvimos esos 15 días donde pasamos de 2 a 105 casos. Fíjense esta segunda semana lo que fue, donde estábamos promediando ya ese viernes, sábado, domingo, arriba de 20 casos por día. Llegamos un día a 30 y la tendencia nos indicaba que esto iba a seguir a 30, 35, 40. Franca exponencialidad, y exponencialidad significa, habíamos dicho, no poder controlar situaciones, no poder manejar bien todas las cantidades de aislados que se iba a producir y un crecimiento incremental, obviamente, de posibles internados y situaciones más delicadas. Vemos un quiebre de curva, un descenso importante para luego entrar en una meseta que sería más un equilibrio que meseta. Siempre las medidas las vemos 7 días a 14 días posteriores efectuadas, por lo cual acá claramente estamos viendo las medidas de aislamiento que empiezan antes de que empiece a bajar la curva, claramente, porque se detectaban los positivos y, como dijo la doctora Parlacina, los estrechos y todas las situaciones particulares. Y luego la merma en algunas actividades para tratar de lograr menor circulación de gente, menor circulación en lugares potencialmente que pueden llevar a mayor grado de contagios. Eso nos lleva a que a la fecha tenemos unos 13, 14 casos diarios promedio, que obviamente algunos días estamos arriba, otros días estamos abajo, por la misma razón que siempre decimos, las notificaciones, las entradas de datos, etc. Pero tendiente claramente a una situación de mayor estabilidad. Lo que podemos también decir, como para complementar, de todos los casos que fuimos relevando, 280, no tenemos prácticamente casos detectados al aire libre. No tenemos casos que se hayan contagiado en actividades al aire libre. Las actividades siguen siendo de contagio cerrado en lugares de acúmulo de gente, por lo cual seguimos insistiendo en protocolos para ese tipo de lugares y mayores actividades al aire libre. La curva tendería a esa estabilidad que va a ser responsabilidad de todos en adelante para que podamos lograr mantenerla. Gonzalo. Excelente, Matías, muchas gracias. Bueno, recién prácticamente cerraba el doctor Bufa diciendo
de que no se habían detectado casos de contagio al aire libre. Es un claro ejemplo de cómo nos queremos manejar con datos, mediciones, primero los datos, después las decisiones, las medidas, después las mediciones del resultado de esas medidas y nuevamente el análisis de los datos como para tomar decisiones y poner en vigencia medidas. De esa manera es que tenemos para comunicar el alcance del nuevo decreto que rige a partir de las 0 del 6 de octubre hasta el día 19 de octubre. Y voy a tratar de ser sintéticos para que luego podamos profundizar respondiendo a las preguntas que los comunicadores nos quieran hacer a todos los integrantes de esta mesa. En cuanto a los locales gastronómicos, además de la modalidad admitida para llevar o delivery, se admite también la atención al aire libre, la disposición de mesas, por supuesto con un riguroso protocolo. Ese protocolo incluye la necesidad de que la utilización de los baños sea de una persona, pero se incorpora entonces la posibilidad de atención al aire libre. En las actividades deportivas y físicas en clubes van a ser permitidos los entrenamientos en grupos que no superen a las 10 personas y un protocolo estricto que, por ejemplo, incluye que deban estar separados a 6 metros esas personas. Se va a admitir la práctica o el juego de pádel y tenis. Y en cuanto a las actividades físicas en gimnasios, se habilita al aire libre, se recomienda incluso al aire libre, y para quienes deban hacerlo en espacio cerrado, el factor de ocupación se reduce al 30%. También se posibilita el uso de los natatorios, pero con factor de ocupación hasta el 30%. En lo que respecta a actividades religiosas, no están admitidas la modalidad de ceremonias o reuniones y por supuesto pueden estar abiertos los templos para aquellos que lo necesiten y se recomienda que no superen las 10 personas las que estén al mismo tiempo en ese lugar. Y en cuanto a las academias, podrán funcionar preferentemente al aire libre y si requieren hacerlo en espacio cerrado, el factor de ocupación tampoco debe superar el 30%. Como lo decimos siempre, tratamos de, al tener en cuenta cuáles son las amenazas, el riesgo sanitario, de tomar medidas en equipo, analizando los datos. Estas medidas siempre son temporarias y tratamos de que sean razonables y proporcionadas. Quedamos entonces todos los que estamos aquí en la mesa a disposición para responder las preguntas que tengan para hacernos. Bueno, hemos recibido ¿Sí? consultas ya de algunos medios. Por ejemplo, tenemos consultas de Jorge Tribuley del ECO, de Sunchales, que consulta cuántos tratamientos de ibuprofeno inhalado posee el hospital en la actualidad y cómo ha sido la experiencia hasta ahora. Hola, buenos días. Se cortó el micrófono. En algunos casos y en otros no. Es un tratamiento que está en estudio, se ha usado en pocos casos, por lo tanto no se puede armar ningún tipo de estadística ni se puede evaluar todavía el tema de los resultados porque hay que tener en cuenta muchísimos parámetros y también en relación a otros tratamientos que se está haciendo en el paciente con COVID. ¿Está habilitado este? No, quería solamente agregar que el Comité de Bioética elaboró un dictamen en cuanto a ese tratamiento. La segunda consulta es si la unidad de terapia intensiva que se encuentra en el COS Atilva está
Sí, en cuanto a todo el aspecto tecnológico, y la unidad cuenta con 16 camas. Se han provisto entre gestiones del Grupo Sancor Seguros, la provincia y demás, cuenta con 16 respiradores, 16 bombas de infusión continua, 16 monitores y 32 bombas de infusión continua. El equipo médico, o mejor dicho, el equipo de profesionales, que esto consta de terapistas, kinesiólogos, enfermeros, etcétera. Ustedes saben, Sunchales cuenta con una capacidad limitada. No obstante, se ha trabajado y está trabajando, sobre todo agente de ATILRA, y en apoyo en lo que pueda aportar todo este comité médico, el municipio, para el ensamblaje y expansión de esos equipos. Hoy hay un equipo de trabajo ya listo para iniciar y trabajándose para la expansión necesaria para abarcar la cantidad de camas que se requiera, ojalá que sean las menos posibles. Insisto que se podría abarcar hasta 8 o 10 situaciones de camas en respiradores y unas 6 a 8 camas intermedias o críticas, pero sin el uso de respirador. Muy bien. Elvio Sarabia, Meridiano Digital. ¿Cuántos contagios hay registrados en gimnasios, canchas de fútbol 5 o natatorios? No sé si tenemos el dato exacto, pero, Lo que hace sí, hubieron. Sí, lo que nosotros hicimos, digo nosotros porque trabajó mucho el equipo de rastrillaje, el equipo también de sondeo de mapas de los casos de contacto. Como dijo la doctora Barlacina, 94% de casos de Sunchales tiene un nexo prácticamente certero. Y en el enlace de datos, quiero decir, situaciones donde teníamos personas de un nexo muy poco claro, pero sin embargo que habían circulado por el mismo lugar, llegábamos a las conclusiones, no de natatorios, pero sí de por lo menos 2 gimnasios donde habían circulado varias personas, las cuales luego reportaron como positivas. Es decir, tenemos un nexo muy probable en este tipo de situación que, insistimos, se da a veces en una determinada zona cerrada o de máquinas, por lo cual la recomendación vuelve a ser siempre la del protocolo, la del distanciamiento y las capacidades de ocupación, como recién se mencionó. Muy bien. Oscar Chá, de FM Ingenio. ¿Qué cantidad de respiradores hay en Sunchales? ¿Dónde están ubicados? Y si hasta el momento hubo necesidad de usarlos con algún paciente. Lo dijo recién Matías, pero doctor. Sí, el subsector privado tiene respiradores para personas que no tengan necesidad de, que no sean casos COVID. Y en el caso del centro de aislamiento, tal cual como lo dijo Matías, hasta ahora tenemos 10 respiradores listos para ser usados cuando se lo necesiten, con un total de 16 camas de alta complejidad. Muy bien. Germán Talman, la consulta es: quiero consultar si en virtud de la definición de ciudad con transmisión comunitaria se establecerá alguna modificación en los controles de ingreso y egreso de la ciudad. No requiere de por sí la medida, o mejor dicho, la declaración de alguna medida al respecto, ni en los controles ni ninguna otra que tenga que ver con la modalidad de determinadas actividades económicas. Como lo dijimos en la última oportunidad, en cuanto al control de ingreso y egreso, estamos incorporando tecnología, estamos en una transición. Vamos a empezar con obras en esta semana, como para ir a un punto donde tengamos más tecnología que personal para atender la situación sanitaria, pero también de la seguridad ciudadana. Un dato que quiero compartir con ustedes, aprovechando la pregunta, luego de la utilización y de los registros que dejaron las cámaras lectoras, en el mes de septiembre ingresaron a la ciudad 54.049 vehículos y egresaron de la ciudad 49.384 vehículos. Son datos que llaman la atención y que le dan más valor todavía aún al trabajo que se hace en el control del ingreso a la ciudad. Ariel Valderrama, 2 consultas tenemos del periodista Valderrama. La habilitación de bares y restaurantes al aire libre incluye veredas y espacios públicos. ¿No puede ser eso un factor de riesgo entre quienes circulan y aquellos que están sentados? Sí, incluye las veredas y espacios públicos.
con la reglamentación adecuada, con la distancia que corresponda. Y en cuanto al riesgo para quienes circulan, hay personas que pueden hablar mejor que yo al respecto, Sí, pero nosotros esto, gracias Gonzalo, perdón, quiero decir no gracias. No, gracias a vos. Lo hemos charlado bastante y estamos tomando mucha experiencia de algunas ciudades nacionales que han trabajado al respecto y varias experiencias internacionales. El contacto al aire libre es muchísimas veces menor la posibilidad de contagio que la persona bajo un aire cerrado de circulación, esto es en lugares adentro. De hecho, y volviendo a las preguntas anteriores, nosotros tuvimos varias situaciones de casos, sobre todo en la primera quincena, vinculadas a bares o restaurantes, por lo cual claramente son una situación de mayor riesgo. El contacto casual de la persona que está en la calle caminando y se cruza no es un contacto estrecho. El contacto estrecho se requiere por lo menos 15 minutos, ustedes lo saben, y a menos de 2 metros, por lo cual lo que se sugiere que sean en mesas cerradas de 4 o 6 personas, con distanciamiento lógico y en lugar público. El aire ambiente diluye muchísimo la carga viral y la posibilidad de contagio. No así los lugares cerrados, y si le agregamos otro factor, en las épocas de calor, que son los aire acondicionados o elementos circulantes de aire, magnifican esa situación de contagio, y esto también está demostrado por varios estudios, por lo cual vamos a entrar en una etapa donde claramente todo lo recomendable al aire libre o que se pueda practicar o desarrollar en un ambiente abierto es de mucho menor riesgo, y que por otro lado entendemos quiere contribuir a la posibilidad, porque quizás la época del año que ingresamos nos lo permita aún más, de que las actividades no cesen, sino que se puedan permitir, pero siempre evitando contagios masivos. Una situación de mucha carga de personas dentro de un lugar cerrado, sea bar o restaurante, con una sola persona positiva, puede ser un riesgo exponencial de mucha gente contagiada, porque esa persona puede no saberlo, como son los primeros días asintomáticos, y estarlo transmitiendo. Muy bien. La segunda pregunta de Ariel Valderrama. ¿Se van a comprar de parte del municipio test rápidos para poner a disposición de quienes integren actividades esenciales? Y si continúa la campaña de donación de plasma, ¿qué rol tiene el comité local y cómo pueden acceder las personas recuperadas? No tenemos pedido de adquisición de test rápido. Y sobre el plasma, Con respecto al plasma, se está evaluando hacer un registro de las personas que se han recuperado de COVID, y en base a eso poder evaluar, contactar con el CUDAIO para el tema de la donación de plasma. Todavía recién estamos llegando a los 14 días que se requieren de la recuperación de los primeros pacientes. Perfecto. Como ahora podemos escucharla bien a la directora del SAMCO, vamos a repetir la consulta del periodista Tribuley, porque no se escuchó bien, sobre todo de cuántos tratamientos de ibuprofeno inhalado posee el hospital en la actualidad y cómo ha sido la experiencia hasta ahora, directora. Bien. El tema del ibuprofeno, hay ampollas, no se usa en todos los casos, o sea, tiene un protocolo determinado, momentos determinados en los que se tiene que usar el ibuprofeno. Se ha usado en varios pacientes, pero la experiencia ha sido variada en cuanto a las distintas variables que hay que tener en cuenta con respecto al ibuprofeno. O sea, uno utiliza otras medicaciones, otras cosas, y por lo tanto no se puede evaluar todavía por la cantidad de pacientes en lo que se ha usado el resultado. Muchas gracias, directora. Consulta de Quique Bravo. Preguntar al intendente respecto de controles de reuniones en casas particulares, más precisamente el fin de semana, hubo reclamos sobre una reunión en Barrio 9 de Julio, y la consulta es a quién hay que reclamar o denunciar, que no está muy claro cómo debe actuar el vecino. bueno, como siempre, el 105 recibe los reclamos de los vecinos y la Guardia Urbana acude. Como lo hemos dicho ya varias veces en estas oportunidades, quien tiene el poder de policía son las fuerzas de seguridad de la provincia, y seguramente van a poder actuar con más rigurosidad que lo que puede hacer el personal de la Guardia Urbana. Así que siempre a disposición desde la Guardia Urbana, pero la recomendación es que se llame o al 0800 o a la policía para que puedan tomar medidas quienes tienen el real poder de policía.
Lo hemos dicho varias veces ya eso. Me decía Marita, Karina, ¿cuántas personas hay internadas en el hospital ahora? Gracias. Muy bien. Otra consulta del periodista Germán Talman. Respecto de los testeos, consulto si se ha solicitado al gobierno provincial el plan Detectar para nuestra ciudad. Sí, gracias. Hemos iniciado contactos a nivel de nación para obtener la posibilidad de tener el plan Detectar federal en nuestra localidad. Estamos al aguardo de una respuesta positiva, ojalá. Gracias. El periodista Elvio Sarabia. ¿Los controles en los accesos hasta cuándo continuarán? ¿Pensaron en levantarlos? Creo que lo respondimos recién. No se van a levantar los controles en los accesos, se van a sostener y se va a incorporar paulatinamente cada vez más tecnología e incluso se van a realizar algunas obras, empezando por el acceso principal de la avenida Irigoyen. Bueno, agradecemos mucho, tratamos de seguir comunicados. Agradecemos a la comunidad de Sunchales por el compromiso y fundamentalmente reitero a las personas que me acompañan en esta mesa y tantas otras que están involucradas con tanto compromiso, empatía y sensibilidad, como dijo Leni. Muchas gracias.